Hola, mi nombre es Lara Camaño, soy docente de la materia Psicología a cargo de la profesora Paula Quattrocchi. En este video vamos a abordar el texto de Stanley Milgram, Los peligros de la obediencia, que tienen como bibliografía obligatoria dentro de la unidad 5 de nuestro programa. Milgram nació el 15 de agosto de 1933 en Nueva York y falleció el 20 de diciembre de 1984 en su ciudad de nacimiento. Fue licenciado en Ciencias Políticas en 1954. Luego trasladó su interés al campo de la psicología, pero inicialmente fue rechazado del programa de posgrado en Relaciones Sociales de la Universidad de Harvard. Finalmente fue admitido y pasó a obtener su doctorado en Psicología Social en 1960. Es considerado uno de los psicólogos más destacados del siglo XX, principalmente por los interesantes hallazgos que obtuvo en sus estudios que ha realizado a lo largo de su vida profesional. Uno de ellos es el experimento sobre la obediencia a la autoridad, el cual corresponde al texto de referencia que tenemos y en el campus encontrarán el video sobre tal experimento. Se trata de una investigación crucial dentro del ámbito de la psicología social que ha permitido extraer diversas conclusiones sobre el comportamiento humano frente a la autoridad. La investigación muestra cómo una considerable mayoría de personas normales, en acatamiento a la autoridad, pueden realizar conductas éticamente reprobables que causan daño a otros. Este experimento ha contribuido también a explicar algunos fenómenos como el nazismo. El experimento de Milgram fue llevado a cabo en la Universidad de Yale en los años 60. El objetivo principal de la investigación era averiguar cuánto dolor infligiría un ciudadano común a otra persona simplemente porque un experimentador le ordenara hacerlo. La investigación demostró el peligro que encerraba la predisposición de los sujetos a obedecer y cómo esta actitud llegaba a despojarlos de su conciencia y del sentido de responsabilidad frente a los actos que cometieran. El conflicto inherente a la sumisión a la autoridad es viejo. Como ubica Milgram en su texto, los aspectos legales y filosóficos de la obediencia son trascendentes en alto grado, pero nos aclara muy poco en el comportamiento de la mayoría de las personas enfrentadas a situaciones concretas. De ahí la importancia de la investigación que él propuso realizar con su experimento. El plan básico consiste en dirigirse al laboratorio de psicología para participar de un estudio sobre la memoria y la capacidad de aprender. Los roles asignados eran el profesor y el alumno. El director del experimento les explicaba que se iban a estudiar los efectos del castigo en el aprendizaje. Quien ocupara el lugar de alumno, que era un actor del experimento, era llevado a otra habitación amarrado a una especie de silla eléctrica. Se le indicaba que se iba a estudiar su capacidad de memoria frente a pares de palabras que le eran leídas. Por cada error que cometiera, iba a recibir una descarga eléctrica de intensidad creciente. Lo fundamental estaba centrado en el rol del profesor, el cual era ocupado por participantes seleccionados para ese estudio del comportamiento. Después de presenciar cómo sujetaban al alumno en la silla, se lo sienta el profesor delante de un imponente generador de descargas. A cada sujeto de la prueba se le realizaba una descarga de 45 voltios antes de que asuma el papel de profesor, para que se convenciera de la autenticidad de la máquina generadora.
El profesor era un sujeto auténticamente ingenuo que acudió al laboratorio en respuesta a un anuncio publicado en un diario local donde se solicitaban voluntarios para un experimento científico sobre la memoria. El alumno o víctima era un actor que no recibía ninguna descarga. El punto estaba en averiguar hasta dónde iba a llegar una persona en una situación concreta y mensurable en la que se le ordenara provocar un dolor creciente a una víctima que protesta. El conflicto se plantea cuando el hombre que recibe la descarga empieza a mostrar su molestia, lo que genera una gran tensión para quien ocupa el lugar de profesor. El manifiesto del sufrimiento supuesto del alumno lo empuja a abandonar la prueba. Lo interesante para analizar de la investigación es que cada vez que el profesor duda en administrar una descarga, el experimentador le ordena continuar. Para zafarse de su compromiso, el sujeto debe romper decididamente con la autoridad. Solo una minoría rompió el vínculo y se negó a continuar. En el texto tienen a modo de ejemplo el diálogo de alguien quien termina desobedeciendo. Frente al malestar manifestado por el alumno a partir de las descargas, el profesor dice: creo que primero debemos averiguar si algo anda mal. El experimentador, vestido con bata de técnico, lo cual no es un detalle menor, ya que hace a la imagen de alguien con autoridad, en este caso, le dice: como he explicado, los choques pueden ser dolorosos, pero no encierran peligro. El profesor dice: mire usted, no sé una palabra de electricidad, pero no seguiré adelante hasta averiguar si este hombre está bien. Experimentador: es absolutamente esencial que usted continúe, no tiene alternativa. Profesor: ya lo creo que la tengo. La primera es no seguir, si yo creo que le estamos haciendo daño. Milgram ubica que este sujeto tuvo el comportamiento esperable en tal situación. Hace aparecer la desobediencia como acto racional y sencillo. Pero la mayoría de los sujetos respondieron de otra forma a la autoridad. Era típica la respuesta: este hombre está enfermo del corazón, ¿quiere usted que siga a pesar de todo? Y cuando el experimentador le contestaba: continúe, por favor, el profesor seguía obedeciendo. Las predicciones de los resultados que arrojaría el experimento eran que los sujetos se negarían a obedecer a la autoridad frente a tales circunstancias. Pero esto fue erróneo, dado que los resultados fueron todo lo contrario. De los 40 sujetos del primer experimento, 25 obedecieron hasta el final de las órdenes del experimentador, castigando a la víctima con la máxima descarga posible del generador. En los comienzos mismos del experimento se usaron como sujetos estudiantes de la Universidad de Yale y aproximadamente 60% de ellos obedecieron en todo. Se evaluaron personas de todos los estratos sociales: profesionales, empleados, trabajadores, obreros, y el resultado del experimento fue el mismo en todos los casos. Una de las interpretaciones realizadas es respecto a la agresión, afirmando que todos llevamos dentro instintos agresivos que pugnan por expresarse, y que el experimento sirve para justificar, dentro de un marco institucional, el dar rienda suelta a esos impulsos. Es decir, que se puede considerar que el impulso de dar descargas a la víctima nace de los fuertes instintos de agresión que forman parte del individuo. Como el experimento da legitimidad social a esos instintos, lo que hace es abrirse el camino para que eso se manifieste.
Para el autor resultaba de suma importancia comparar la conducta del sujeto cuando está sometido a órdenes y cuando se le permite elegir la intensidad de las descargas. Para ello se procedió con un experimento similar al original, pero se le advertía al profesor que podía elegir libremente cualquier nivel de descarga. El resultado mostró que la mayoría de las personas que hacían de profesores dio choques muy leves, en general indoloros, cuando la elección de la intensidad dependía explícitamente del profesor. Esta circunstancia del experimento quita fuerza a otra explicación que se le ha dado a la conducta de los sujetos, que los autores de realizar las descargas más intensas contra las víctimas proceden de una minoría marginal de sádicos de la sociedad. Pero si consideramos que casi 2/3 de los participantes caen en la categoría de sujetos obedientes y que representaba gente común, extraída de clases trabajadoras, administradoras, profesionales, tal argumento resulta desechable. El experimento de Milgram demuestra cómo cientos de personas comunes y corrientes se someten a la autoridad. Personas ordinarias que sometían a descargas eléctricas a sus víctimas lo hacían por un sentido de obligación y no por una peculiar tendencia agresiva. Esta es quizá la lección más fundamental del estudio de Milgram. Es decir, que al desempeñar sencillamente un oficio, sin hostilidad especial de su parte, el hombre común puede convertirse en agente de un proceso terriblemente destructor. Incluso el autor plantea que pocas personas tienen los recursos interiores necesarios para oponerse a la autoridad frente a la orden de realizar actos incompatibles con los principios de la moral. La cuestión de la sumisión es otro punto a analizar del experimento. Se observa que muchos sujetos protestaban o estaban en contra de las órdenes, pero aún así seguían obedeciendo. No rompían con la autoridad pese al malestar o a la disconformidad. Incluso buscaban justificar su comportamiento diciendo que al menos fueron humanitarios, administrando las descargas al menor tiempo posible y siendo amables. Les era más fácil resolver así su conflicto bajo estas justificaciones antes que rebelarse contra las órdenes. Para pensar sobre la responsabilidad de las propias acciones, es fundamental tener en consideración que lo esencial de la obediencia es que una persona llega a considerarse instrumento para realizar los deseos de otra y por tanto deja de creerse responsable de sus propios actos. Lo más llamativo es que la persona se considera responsable ante la autoridad que la dirige, pero no del contenido de los actos que le ordenan ejecutar. No desaparece la moral, sino que toma otro enfoque. La persona subordinada siente orgullo o vergüenza según haya desempeñado bien o mal la orden brindada por la autoridad. Este tipo de moral podemos llamarla lealtad, deber, disciplina, aquello que alude al grado en que cumpla una persona sus obligaciones ante la autoridad. Lo que suelen decir las personas que cometen determinados actos bajo estas coordenadas es afirmar que lo hicieron en cumplimiento de su deber. Tal actitud psicológica es resultado de su sumisión a la autoridad. Para que una persona se sienta responsable de sus actos, tiene que sentir que su conducta emana de su yo. En los experimentos sucedía que los sujetos creían que sus acciones nacían de los motivos de alguna otra persona. Muchos decían, si hubiera dependido de mí, no habría administrado descargas al alumno.
Otro punto interesante para analizar que se desprende del experimento en cuestión es la figura de la autoridad. Poder ubicar cuáles son los elementos necesarios para que haya autoridad y cómo ha de percibirse esta para que el sujeto la acate. La presencia material del experimentador tiene un claro efecto sobre su autoridad. No es lo mismo que dé las órdenes por teléfono que en presencia. En los trabajos de Milgram sobre la autoridad del experimentador, esta era débil, ya que no tenía casi ninguno de los recursos de represalia disponibles en las situaciones ordinarias de mando. Pero pese a estas limitaciones, todavía lograba un grado alarmante de obediencia. En otra variable del experimento, no se mandaba al sujeto participante a que conectara el interruptor para dar el choque eléctrico a la víctima, sino simplemente se le pedía que desempeñara una tarea auxiliar, hacerle la prueba de las palabras, mientras otra persona administraba las descargas. En este caso, 37 de 40 personas siguieron haciendo las preguntas de la prueba hasta la máxima intensidad del generador y excusaban su conducta diciendo que la responsabilidad recaía en el que conectaba el interruptor. Esto uno lo puede llevar a diversas situaciones sociales en donde es fácil pasar por alto la responsabilidad cuando uno solamente es un eslabón intermedio de una cadena de actos. Por ejemplo, el hombre que en el campo de concentración echaba el ciclón B en las cámaras de gas podía justificar su conducta diciendo que se limitaba a cumplir órdenes superiores. Así existe una fragmentación del acto humano total. Nadie se enfrenta a las consecuencias de haber decidido ejecutar un acto infame. En este sentido, Milgram plantea que la persona que asume la responsabilidad se ha evaporado y que quizá sea este el rasgo más común del mal socialmente organizado en la sociedad moderna. Y algo fundamental que sitúa el autor es que no se necesita una persona mala para servir en un mal sistema. La gente común se integra muy fácil en sistemas malévolos. La pregunta que se desprende es si podemos evitar de algún modo este potencial aterrador, esta fácil aceptación de la autoridad, aún la mal dirigida o la perversa. Es importante tener presente que el hecho de que la obediencia sea muchas veces un imperativo de la sociedad humana, eso no reduce nuestra responsabilidad como ciudadanos. Bueno, hasta acá hemos llegado con el texto de referencia. Recuerden que cuentan con el video del experimento que se encuentra en los recursos ampliatorios de la unidad. Es muy importante que lo vean en conjunto con la lectura del texto y el acompañamiento de este video, como así también que participen y aprovechen del espacio del foro para dialogar sobre el artículo y despejar las dudas que presenten. Muchas gracias por la atención.